telespectadores de Canal 45, estamos hoy aquí para iniciar un nuevo programa, Guadalquivir 14, pero no antes quiero hacer una rectificación del programa anterior, donde dije que Abu Asbagh ibn Arqam, un granadino de Guadix, que era rey, que era visir del rey Al-Mutasim de Almería, en realidad dije que era visir del rey de Sevilla, cuando la realidad es que Abu Asbagh ibn Arqam, que fue el que diseñó de alguna manera, fijó la bandera andaluza en un bello poema que ya les narré en el programa anterior, pues era, como le he dicho, un visir del rey Taifa Al-Mutasim de Almería. Y dicho esto, pues hoy tenemos con nosotros aquí a Cristóbal Francisco Fábregas Ruiz. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué hay? Que ante todo les voy a dar unos breves datos de su biografía antes de entrar en materia. Cristóbal Francisco Fábregas Ruiz es fiscal delegado de Extranjería e Inmigración de la provincia de Jaén, nacido en Melilla, aunque se siente de un pueblo de Almería llamado Tabernas, que todos ustedes conocerán, famoso por las películas que allí se hicieron. Es coordinador del grupo de Jaén de Amnistía Internacional y voluntario de múltiples organizaciones sociales como Jaén Acoge, Interred, etc. Es también coordinador de la red Jaén Ciudad Abierta, que agrupa a una veintena de organizaciones que trabajan en materia de inmigración, refugio y exclusión social. Es colaborador habitual del programa Desde Jaén, que emite Uniradio Jaén, y de la revista Al-Ándalus, ambos editados por el Instituto Almenara. También colabora con el diario Jaén. Pertenece a varios grupos universitarios de investigación sobre inmigración y es autor de varios artículos y libros sobre el tema. También este micrófono conocemos que también tiene una gran vena poética, ¿no? Sí, bueno, algo hacemos pinitos poéticos, vamos a decirlo bueno, así. Pues hoy, queridos telespectadores de Canal 45, aquí en nuestro programa Guadalquivir 14, les vamos a hablar de los derechos humanos aquí y en el mundo, y también sobre Amnistía Internacional. Bueno, pues para empezar quisiera preguntarte, Cristóbal, ¿qué son los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos es algo que ha ido construyéndose a lo largo de toda la historia de la humanidad, dirigido fundamentalmente al buscar el convencimiento de que el hombre, por ser hombre, tiene unos derechos que son inalienables, que son universales porque afectan a todos y que pertenecen a toda la humanidad con independencia del lugar donde vivan y de la situación que tengan. En la historia estamos acostumbrados a que había súbditos que recibían de los reyes, recibían los derechos. Los reyes, a través de fueros, de cartas, de concesiones, le entregaban a los súbditos que estaban con ellos lo que ellos querían y por lo tanto podían arrebatárselo en cualquier momento. Sí. Cuando llega la Revolución Francesa, llega el momento en que se dice que no, que los seres humanos, los ciudadanos que se llaman entonces, tienen los mismos derechos y son derechos que son propios, que no pueden ser arrebatados por el Estado porque no son concedidos. Como se dice en un famoso poema sobre los comuneros, que la libertad concedida no es libertad sino fuero. Los derechos humanos son algo que afecta a todos y que ha ido inherente a la persona y que ha ido avanzando y que ha ido construyéndose. Tras la Segunda Guerra Mundial, en 1948, todas las naciones, al mismo tiempo que crearon la Organización de Naciones Unidas como elemento aglutinador para evitar que se repitieran las guerras en el futuro, lo que sabemos que no ha sido así, organizaron y declararon y realizaron en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que luego ha sido desarrollada por una serie de pactos y por una serie de declaraciones de derechos de los pueblos indígenas, de derechos de las personas con discapacidad, etcétera, y eso crea toda una amalgama de derechos, toda una amalgama que ha positivizado en cierto modo
esos derechos que pertenecen a todos los ciudadanos. Sí, pero ha habido, como bien dice, a partir de la Segunda Guerra Mundial se crea esto, o la Declaración de los Derechos Humanos, pero ha habido una etapa de la historia donde se ha visto que efectivamente han ido avanzando, hemos ido avanzando en derechos humanos, pero a partir de un determinado momento parece que estamos en regresión, ¿no? Bueno, vamos a ver. Todos sabemos aquello que se decía de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Los gobernantes, sean de la tendencia que sean de los países que sean, los grandes medios de poder, porque ahora se habla de que es el mercado el que gobierna, sí. Y no, bueno, todos los grandes elementos de poder siempre han tratado de evitar, es un elemento de supervivencia, que los ciudadanos tomen la iniciativa y sean los que muevan la sociedad. Aunque, como decía Salvador Allende también, la historia la hacen los pueblos, por supuesto, no los gobernantes, aunque los pueblos muchas veces no salgan en los libros de historia. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que tienen poder, que tienen una situación de preeminencia, les cuesta mucho perder ese poder. Y la mejor forma de no perder ese poder es evitando que los ciudadanos, las personas, los seres humanos que habitan en el mundo tengan situaciones, tengan derechos que sean propios, que no se les puedan arrebatar. Una vez dicho esto, hay una época histórica en que se avanza en derechos y hay épocas históricas que con mil justificaciones, la lucha contra el terrorismo, ahora contra el terrorismo islamista, la lucha contra la crisis económica, etcétera, la lucha contra las otras culturas que vienen un poco a dominarnos, con todas estas excusas tratan de limitar esos derechos. Y ahora estamos en una mala época de derechos. Si nos vamos a España, sí, vamos a celebrar ahora el aniversario de la reforma de la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana, que junto con la reforma del Código Penal supuso un retroceso importantísimo en los derechos ciudadanos o humanos de la libertad de expresión, la libertad de concentración y libertad de manifestación. Eso quería preguntarte precisamente, la llamada popularmente ley Mordaza, de alguna manera, en determinados casos puede conculcar a lo que es la verdadera libertad de expresión. Sí, según Amnistía Internacional, sí. Según Amnistía Internacional, lo ha dicho en sus documentos, la ley Mordaza es una ley que trata de limitar las posibilidades de información, las libertades de expresión, las libertades de concentración y las libertades de manifestación, y de que los ciudadanos digan lo que piensan sobre las circunstancias. Indudablemente sí. Hay un ejemplo claro. Cuando se establece la ley Mordaza, una de las cosas que establecen es la posibilidad o la multa, sí, que se pone a aquellas personas que graben a las fuerzas policiales cuando están ejerciendo su labor. Si eso lo enlazamos a cuándo ocurre esto, nos damos cuenta que esto ocurre cuando, a través de las grabaciones de los teléfonos móviles, vimos lo que estaba pasando en el Tarajal, a pesar de las negativas y de las mentiras burdas que realizaba el Ministerio de Interior en aquel momento. Sí. O vimos cómo en determinadas manifestaciones, a la raíz del 15M, había policías infiltrados haciéndose pasar por radicales para reventar aquellas manifestaciones. Sí. Eso lo conoce la ciudadanía porque se grabó. A las grabaciones. ¿Y la consecuencia cuál es? Prohibimos estas grabaciones. Prohibimos que se vea. ¿Por qué? Porque estamos haciendo algo mal, somos conscientes de que estamos haciendo algo mal y lo que hacemos es limitar que la gente pueda hablarlo. Nos cargamos al mensajero, en vez de hacer lo que teníamos que hacer, que es hacer las cosas bien. Bien hecho. Pero en ese caso, a los que trabajáis en los temas de judicatura os lo ponen difícil, ¿no? Bueno, a nosotros nos lo ponen relativamente difícil y relativamente fácil. Todo lo que es juzgar, todo lo que es tomar decisiones sobre hechos, es difícil porque, lógicamente, es conocido que en nuestro país, no en todos los países, sí, por ejemplo, México casi está saliendo. Hay países que tienen presunción de culpabilidad. Una persona es culpable hasta que no demuestre que no lo es. En España y los países occidentales tenemos la presunción de inocencia. El que corresponde probar ante los tribunales que una persona es culpable de una infracción, de una sanción, es al quien lo alega. En este caso,
a los organismos del Estado y los jueces tienen que ser imparciales y plantearlo. ¿Te lo pone difícil? Sí, pero hay un principio que dice siempre aquello de más vale absolver a un culpable que condenar a un inocente. Entonces es un trabajo que hay que hacer y es una dificultad que viene, el precio de la libertad, el precio de la libertad que decía Erich Fromm. La libertad tiene un precio. Sí. Y dentro de los derechos humanos, ¿hay derechos más importantes que otros? No. El derecho a la vida, el derecho al trabajo. No, vamos a ver. Eso siempre ha habido un planteamiento, siempre ha habido un planteamiento sobre la jerarquía de los derechos, que al final se ha transformado en un error, ¿no? ¿Por qué? Indudablemente, si no vivimos, si no nacemos, ¿qué derechos humanos vamos a tener si no somos ni personas? Claro. Bien. Pero por otro lado, podemos decir, una vida sin dignidad, una vida sin libertad, no es vida. Y a lo mejor no merece la pena de vivir. Sí. Eso hace que muchas veces nos planteemos, hay categorías en derechos humanos. Uno de los principios básicos de Amnistía Internacional es precisamente la universalidad y la interrelación de todos los derechos humanos. O sea, todos los derechos humanos tienen el mismo valor y deben protegerse igual. Si nosotros no protegemos algo que para nuestros gobernantes no es derecho humano, como el derecho a la vivienda, no estamos protegiendo los derechos humanos de las personas. Se ha dado el caso de gente que se ha tirado desde su balcón, claro, porque le quitaban la vivienda. Y todos los derechos humanos tienen igual valor. Y están interrelacionados entre sí. Y si desconocemos un derecho humano, uno de los derechos humanos, al final estamos desconociendo todo. O sea, cierto que los gobernantes no podrían, en este caso, alegar que, bueno, este derecho lo relegamos un poco porque por la crisis, por esto, por lo otro. Es que ese es el gran problema. No debe tener justificación, ¿no? No tiene justificación. Para nosotros, desde luego, no. Y en el caso de América Latina, ¿cómo están los derechos humanos? Bueno, América Latina. Porque ya vemos, o hablábamos también fuera de grabación del tema del tren de la bestia. La bestia, sí, el tren. Bueno, vamos a ver, América Latina. En la frontera norte de México, que es un desastre. Es un desastre. Mira, América Latina tenemos países que son países totalmente corrompidos, como es el caso de México, con todo el tema del narcotráfico. Tenemos países en que hay guerras larvadas, en que hay muchos desconocimientos por todos los implicados en la situación de los derechos humanos, como ocurre, por ejemplo, en países como Colombia. Tenemos gobiernos muy dictatoriales, tenemos gobiernos de carácter dictatorial que están afectando a su pueblo. Tenemos países que están dominados por las maras y por las como bandas. Venezuela, por ejemplo, porque en Venezuela tenemos... no se está respetando la libertad de la oposición, ¿no? Claro, ese es el tema. En Venezuela tenemos una guerra larvada también. Incluso hacer una constitución a la medida, de alguna manera, con entonces, los derechos. Pero si nosotros trasladamos a América, ¿no? Si nosotros cogemos a América, bueno, Estados Unidos, ¿qué vamos a hablar? Vamos a irnos a América del Norte. América del Norte con el tema del muro, con el tema de la actitud también, por ejemplo, la retirada de Estados Unidos una serie de países... del Tratado contra el Cambio Climático, es decir, pero es que si nos trasladamos a África, nos trasladamos a Asia, o nos trasladamos a Europa, nos podemos encontrar cosas muy similares. O sea que... Pero es gravísimo porque la ausencia de derechos humanos da casos tan gravísimos como, por ejemplo, lo que pasó en Camboya, ¿no? Por ejemplo. O sea, las masacres. O las masacres de Ruanda. Todo eso, pero todo eso, vamos a ver, el caso de las masacres de Ruanda, lógicamente hubo un desconocimiento completo de los derechos humanos desde el momento en que había etnias que se enfrentaban a otros y que para ellos eran cucarachas, le llamaban. Sí, sobre eso se ha hecho una película documental, no me acuerdo ahora el título. Hotel Ruanda es una película pero muy que buena película. Es magnífica porque retrata donde personas que se conocían, que eran vecinos, o de pronto se tratan como si fueran el tema de Camboya con los jemeres, ese planteamiento ideológico bestial, ¿no? Que solamente por saber leer y escribir ya se consideraba un enemigo del pueblo y eran masacrados. Es que no nos damos cuenta, claro, había un convencimiento de que había algo más importante que los derechos humanos, en este caso la revolución comunista dentro de la ideología Jemer, de los Jemeres rojos. Había algo más importante que los derechos humanos. El problema es que nosotros pensamos que primero los derechos humanos y luego ya vamos a plantearnos
todas las estructuras sociales que queramos, pero partiendo del respeto a los derechos humanos. Pero, por ejemplo, en el sistema educativo, Cristóbal, se inculca a los escolares lo tremendamente fundamental que es respetar los derechos humanos, porque esto nos puede llevar a, en un momento determinado, darle más importancia a una ideología o a una religión, a una serie de cosas que pueden llevar a catástrofes muy grandes. El sistema educativo es reflejo de la sociedad en el que se desarrolla. Desde el momento que en nuestra sociedad no se desarrolla un planteamiento de los derechos humanos, a veces en el sistema educativo no hay. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que también está estudiado por Amnistía Internacional y que todos conocemos porque fue hace poco. El tema de la famosa educación para la ciudadanía. Todos sabemos el problema que se planteó cuando se trató de implantar la educación de la ciudadanía, tanto que cuando llegó otro partido político al gobierno la suprimió. ¿Qué problema hay en que se le explique a los niños los principios de la democracia, los principios de los derechos humanos, los principios del respeto, los principios de la igualdad? ¿Qué problema hay? Porque si el problema era que no se quería que se reflejaran distintos modelos de familia, lo cual ya es un error, porque hay que ser tolerante con esos modelos de familia, y además que es una realidad, pues es una cuestión de contenidos, pero no de supresión. Claro. Ahora mismo, las asignaturas que tenemos en la mayoría de los planes de estudio es la ética y la religión. Ética y religión, pero no el planteamiento de derechos humanos. Amnistía Internacional tiene un programa de educación en derechos humanos que trata de facilitar materiales a los colegios para que planteen los derechos humanos, porque los derechos humanos se estudian en todas las materias, hasta en las matemáticas pueden trasladarse los derechos humanos. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Se puede estudiar las matemáticas perfectamente. El mero hecho de poner un problema sí, puede plantear lo mismo que en el tema sexual. Si yo pongo un problema en el que establezco María y su madre van a hacer la compra y reflejo que son las mujeres las que van a hacer la compra, estoy incidiendo en una formación del planteamiento. Es decir, que todo eso se plantea indudablemente en la historia, indudablemente en la geografía, en la aceptación de otras culturas, pero cuando vemos que en los colegios hay bullying y se hace poquito por atajarlo, cuando vemos que los niños están grabando las palizas que les pegan a los compañeros, qué barbaridad, lo estamos viendo, indudablemente esos niños no están recibiendo una formación de tolerancia y de respeto. ¿Es problema del sistema educativo? No, el sistema educativo refleja el elemento social, y además el sistema educativo lo que tiene que hacer es dar rudimento y preparación para lo que es la formación intelectual de los niños, pero los niños tienen que venir educados de casa. Claro. Son los padres los que tienen la responsabilidad de la educación, son los padres los que tienen que transmitir a sus niños que porque una niña sea de color negro no es menos que ella, o sea gorda, o sea más pusilánime el chaval, o sea homosexual. Y después ya, para terminar, el sistema educativo en general, en la universidad. Hemos entrado en una universidad en que los elementos humanísticos han ido desapareciendo. Las asignaturas que dan formación humanista van desapareciendo de las carreras. Se buscan técnicos, no personas con una formación humana completa. Eso es precisamente lo que se echa en falta y que afecta mucho a los derechos humanos, el que, como tú bien dices, los magnates poderosos quieren técnicos formados para que muevan su industria, que muevan su fábrica, pero no quieren enseñarle a la gente a pensar. Claro, no interesa que la gente piense, entonces en todos los niveles. Y luego, claro, luego nos quejamos de la delincuencia, de todas estas cosas que vemos que son tremendas, porque una persona que esté formada, pues lógicamente no se deja caer en manos de radicales, porque ya digo, cuando se creía que se iba avanzando en los derechos humanos, pues ahora con el tema del terrorismo o yihadista, esto ya sobrepasa. Ha dado lugar a la islamofobia, ha dado lugar a una serie de elementos que incluso personas muy preparadas, yo no sé por qué he hablado con ellas, personas muy preparadas están dentro de ese discurso de la islamofobia. Eso es tremendo. Y es tremendo, de verdad, es tremendo, porque demuestra una total falta de desconocimiento sobre el tema, ¿no? Entonces, cuando se está transmitiendo esa idea,
pues lógicamente la sociedad está siendo una sociedad que no respeta los derechos humanos, una sociedad que respetara la base de los derechos humanos, que podemos resumirla en muchas cosas, que es la tolerancia a los demás, el respeto a los demás, que me respeten a mí y que yo respete a los demás, que traten a los demás, tratar yo a los demás como me tratan a mí mismo, que sea consciente de que mi vida no es nada más que una parte, una gota en el océano del universo, y que el resto de las personas tienen también el mismo derecho que yo para conseguir la felicidad. Cuando todos sabemos eso, cuando todos somos conscientes de eso, de que todos tienen derecho a buscar la felicidad, es curioso, la felicidad es el único derecho fundamental y humano que no suele estar reconocido en las constituciones ni en los tratados de derechos humanos. Solamente en las declaraciones del ciudadano de la independencia norteamericana se habla del derecho a la búsqueda de la felicidad, que en el fondo es lo que todas las personas queremos. Y también en las nuevas derivas que traen las nuevas economías, como la economía del bien común, que uno de los parámetros que busca es un índice de la felicidad de las personas. Claro, lo que se busca no es el desarrollo por el desarrollo. Claro. Vivimos en una sociedad que lo importante es desarrollarse más. ¿Qué hacemos? Tenemos que cambiar de móvil cada año. Tenemos que cambiar de televisión cada 2 años. Aunque destruyamos el planeta. Tenemos la obsolescencia programada, los aparatos electrodomésticos que antes duraban 20 años, 30 años y algunos todavía tenemos el frigorífico de palanca y lo vemos, de lo que había durado ahora en 5 años ya se acabó. Tenemos que comprar otro porque ya no sé. Hay una persona que inventó la bombilla eterna que dura toda la vida. Y se lo cargaron de en medio porque no interesaba. Claro. ¿Por qué? Porque lo que interesa es vender más, vender más, consumo. Y eso no va a la felicidad de las personas, a la felicidad artificial. Claro. En vez de buscar una economía que sirva para que las personas puedan desarrollar su vida normalmente, sin necesidad de ir a una situación de crecimiento. Sí. Tú has hablado de la economía del bien común. Tenemos todos los planteamientos del decrecimiento, todas las teorías del decrecimiento. Lo importante es conseguir la felicidad de todos los seres humanos, no una situación consumista tremenda. Por supuesto. Y ahora quería que entráramos en otro tema. Tanto tú como yo hemos estado en los campamentos saharauis de Tinduf, y este es un caso flagrante porque ahí realmente se están conculcando los derechos fundamentales de todo un pueblo que lleva 40 años en el exilio, que además hay resoluciones de las Naciones Unidas, como es la del referendo de autodeterminación, que no se están respetando, que tanto los distintos gobiernos de España como potencia administradora, que sigue siendo del Sáhara Occidental, pues ha hecho dejación de esa responsabilidad, y ahí estamos a la deriva, y solamente son atendidos humanitariamente por algunas familias, tanto andaluzas como españolas, que acogen con el programa de vacaciones en paz a sus niños y están a expensas de la ayuda internacional. En fin, es un caso que es terrorífico. Bueno, yo primero voy a hablar como representante o como miembro de Amnistía Internacional. Nosotros no entramos en controles en temas de carácter político, es uno de nuestros principios básicos. Nosotros lo que pedimos es que se respeten las resoluciones de Naciones Unidas y por lo tanto se haga el referéndum de autodeterminación, y que tanto por las autoridades marroquíes en los territorios ocupados como por las autoridades de la República Árabe Saharaui Democrática en los territorios, en lo que es Tinduf, la zona de Tinduf, se respeten los derechos humanos. Es curioso cómo la MINURSO, que es la misión de Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental, es la única misión de Naciones Unidas que no tiene competencia en materia de derechos humanos, y por lo tanto dejan ver cómo se violan. Y bueno, hay multitud de estudios que así lo ven y se ve cómo lo ocultan, cómo se violan los derechos humanos. Pudimos ver en los territorios ocupados. El incendio de los campamentos, por ejemplo, en los territorios ocupados. Cuando acabaron con el JNTC. Es decir, cómo se violan los derechos humanos en los territorios ocupados y no pueden hacer nada. En cuanto a los campamentos, la situación que tienen es muy difícil. Es una situación tremendamente difícil. Es una sociedad con unos problemas importantísimos porque vive de lo que le traen desde fuera, y lógicamente, pues bueno, nadie dice que no pueda haber violaciones de derechos humanos en un momento determinado. Sí he de decir que las últimas investigaciones que se han hecho, recuerdo que el Tower Watch Right hizo una investigación y dijo que había poco
poco donde rascar. Es decir, que los campamentos más o menos era una sociedad en que se respetaban en la mayor parte de los derechos humanos, aunque existían, como decía en aquel momento, algunos restos de la esclavitud oculta, aunque el gobierno no la apoyaba. Sí. Los pueblos beduinos siempre han tenido esclavos negros, siempre han tenido, y que existían algunos elementos que afectaban a los derechos humanos, pero que dentro de lo que cabe pues había libertad para manifestarse, para oponerse al gobierno, etcétera, etcétera. Eso como un poco como activista de derechos humanos. Ahora, como persona que, como tú sabes, está implicado con el tema del Sáhara, es decir que lo que tú has dicho, la sociedad española va por un lado y el gobierno español va por otro, porque el gobierno español se deja llevar por los elementos geopolíticos del gran vecino del sur nuestro, que es Marruecos, y que en muchos casos tiene mucho poder para controlar. Sí, porque parece ser que Marruecos, al contrario de otros países, tiene bula para todo. O sea, sí, eso parece. Pero bueno, no vamos a entrar ahí. Lo que sí es importante es que España sigue siendo potencia administradora. Esperemos que algún día lo ejerza, ¿no? Frente a Naciones Unidas, y por tanto somos responsables de lo que está pasando. Lo que sí es cierto es que muchos saharauis fueron ciudadanos españoles. Lo que sí es cierto es que siguen conservando, yo creo que es el único país, porque Guinea Ecuatorial ya empezó un poco a irse a la órbita francófona, que conserva el español como lengua oficial. Sorprendentemente no tienen ninguna sede del Instituto Cervantes. Sí, eso a mí me llama también la atención. Porque es que precisamente Francia le dio la opción de que tuvieran como segunda lengua el francés, con lo cual los franceses son muy listos en eso, y ellos se negaron. El territorio ocupado y ellos dijeron, nosotros queremos seguir teniendo el español. ¿Y qué más puede hacer para que el problema del Sáhara es un problema que termina siendo enquistado? Ha terminado enquistado, y aunque existe mucha solidaridad con Vacaciones en Paz y con todos estos programas, cada vez la gente joven conoce menos lo que ocurrió en el Sáhara, conoce menos la situación del Sáhara, y es una situación que va a ser perenne como la comunidad internacional no adopte medidas drásticas, porque ni Marruecos tiene capacidad, y hay que decirlo así, para vencer al Frente Polisario, tal como está ahora. También tiene el apoyo de Argelia. Y el Frente Polisario tampoco tiene capacidad para vencer a Marruecos en la situación en que se encuentra. O se da una solución política o esto va a ser un problema enquistado para siempre. Bueno, y hay en otra parte del mundo también otra zona donde los derechos humanos brillan por su ausencia, como en Corea del Norte. Bueno, ¿qué pasa allí? ¿Qué se puede hacer contra eso? Pero bueno, hay muchos estados en que los derechos humanos viven su ausencia, no solamente en Corea del Norte. Corea del Norte es una dictadura. Yo creo que hasta ahí nadie se extraña. No existen diferencias, es una dictadura. Curiosamente, una de las grandes críticas que se hizo a Amnistía se le han hecho muchas críticas en general, pero una de las críticas importantísimas fue a raíz de un informe sobre la sanidad en Corea del Norte. ¿Sí? En el año 2010, Amnistía Internacional dictó un informe sobre la sanidad en Corea del Norte y fue criticada por la Organización Mundial de la Salud, que decía que el sistema sanitario coreano era la envidia de muchos de los países desarrollados y que el informe de Amnistía Internacional era poco científico y basado en datos anecdóticos. Sorprendentemente, ya que pregunta sobre Corea del Norte, Amnistía Internacional a eso contestó en su momento diciendo que ella no recogía nada más que los datos contrastados que tenía, y dijo algo que es muy importante. Las grandes organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, incluso el ACNUR, son países muy políticamente correctos, que nunca van a criticar a nadie, a ningún país, porque quieren estar en todos. Y entonces son políticamente correctos. Siempre van a salir en la defensa de esos países. Bueno, esto puede ser bueno, puede ser malo, pero es que Amnistía Internacional no le debe nada a esas organizaciones, ni a la Organización Mundial de la Salud, ni a UNICEF, ni a nadie de eso, y mucho menos a esos países. Precisamente ahora que hemos entrado en materia, di a nuestros telespectadores qué es Amnistía Internacional y cuándo surge. Bueno, Amnistía Internacional surgió en el año 1961, bueno, en realidad fue fundado en octubre de 1962, pero su inicio fue el 28 de mayo de 1961.
En el mes de mayo de 1961, un abogado inglés, judío, que se había convertido al catolicismo y que ya era una persona que estaba implicado con los derechos humanos, de hecho en la Guerra Civil Española hizo, siendo un adolescente, una organización para adoptar niños españoles y hacer lo que ahora hace con Vicente Ferrer, ayudarles, mandarle dinero y tal, junto con su amigo. Y luego organizó una asociación que fue quizá el antecedente inmediato de la Amnistía Internacional, que se llamaba Justice. Sí. Peter Benenson un día estaba leyendo el periódico por la mañana y leyó que en Lisboa se había condenado a 3 años de cárcel a 2 estudiantes por brindar en un bar por la libertad. Qué barbaridad. En la Portugal salazarista. Sí. Y aquello le impactó. Le impactó tanto que, como tenía un amigo íntimo que era el director de un periódico muy famoso en Inglaterra, que era el The Observer, decidió escribir un artículo que se llamó, o se tituló, Los presos olvidados. Vale la pena leerlo, se puede encontrar en internet, pero yo puedo resumirlo diciendo lo mismo. Peter Benenson lo que decía: en cualquier lugar del mundo los derechos humanos son constantemente conculcados. Si todos las personas fuéramos capaces de hacer algo, por pequeño que sea, esto cambiaría. Cambiaría bastante, ¿verdad? Y eso fue lo que hizo. Se juntó con otros 2 amigos, abogados, y un año después aproximadamente fundaron una organización que se llamó Amnistía 1962, luego Amnistía Internacional, y que se fue desarrollando. Después de la sección inglesa nació la sección alemana. Por cierto, que uno de los presos adoptados por la sección alemana fue un español que era testigo de Jehová y que estaba en prisión por haberse negado a realizar el servicio militar. Preso de conciencia, ¿no? Claro, lo consideró como preso de conciencia. Porque... Y ya se fue luego desarrollando. Y una cosa que también quisiera que dijera a nuestros telespectadores, por ejemplo, dinos a lo largo de la historia, desde que surge Amnistía Internacional, qué presos de conciencia más notables ha tenido que defender. Bueno, Amnistía Internacional ha tenido muchos presos de conciencia. Lo primero hay que definir presos de conciencia. Incluso algunos que están también en el campo un poco político, como Nelson Mandela, ¿no? No hay diferencia. Nosotros no valoramos políticamente a las personas.